Morí. Y en ese momento, lo conocí. Jesús. Me mostró para que no estaba preparado. El futuro. El caos envuelto en patriotismo. Las cadenas secretas de la toma de decisiones. Y en el centro de todo estaba Donald Trump. Sé que suena loco, pero no es solo mi testimonio. Es una advertencia. Y lo que me pidió que dijera, la mayoría de los pastores tendrían miedo de susurrar. Antes de empezar, por favor, deténganse un momento y escriban amén en los comentarios. No por mí, sino para demostrar que siguen escuchando, que siguen buscando a Dios. Acompáñenme. Me llamo Marisa Ramírez, tengo 16 años y vengo de un pequeño y tranquilo pueblo de Texas. Mi familia es la que ven aquí, y católicos muy unidos que van a la iglesia y rezan antes de cada comida. Pero siempre he sido diferente. Mientras mis padres hablaban de milagros y de los planes de Dios, yo era de los que preguntaban por qué y cómo. Siempre me sentía un poco fuera de lugar. Como si estuviera atrapado entre dos mundos, la profunda fe de mi familia y mi necesidad de cuestionarlo todo. Y entonces llegó ese día, y creo que encontré la respuesta a todas mis preguntas. El camino a casa desde la escuela fue igual. Todavía podía oír la risa de Sara, alegre y alegre. Justo antes, antes de que todo cambiara. Estábamos cruzando la calle, riéndonos todavía de alguna tontería. Cuando un chirrido agudo, como metal chirriando, atravesó el aire. Entonces, una sacudida tan fuerte que sentí como si me arrancaran el mundo. Y luego nada, solo blanco. Pero lo más extraño fue que flotaba. Sí, flotaba. Como si pudiera ver todo debajo de mí. Era un caos absoluto. Las sirenas aullaban. La gente gritaba. Sara estaba pálida cuando me llamó. Y allí, en medio de todo, estaba yo. En fin, mi cuerpo yacía inmóvil en el pavimento. La sangre fluía. Dios mío. Pero no daba miedo. Eso era todo. Debería haber dado miedo, pero no. Me sentía ligero. Simplemente estaba allí, flotando, asimilándolo todo con una extraña calma. Pero de repente, algo cambió. Una especie de tirón, como un suave tirón en mi alma, empujándome hacia lo desconocido. Pero sabía que no estaba sola. El silencio en el que flotaba no duró. Una calidez empezó a llenarme, como los primeros rayos del amanecer en una mañana fría. Entonces la vi, una luz. No tuve que pensar ni decidir. Solo tuve que acercarme. Al acercarme, esa luz me llenó. Era como si la luz misma susurrara, «Estás bien, Marisa. Estás a salvo». No tenía miedo, ni un poquito. Y entonces, de esa luz, algo o alguien empezó a tomar forma. Me quedé sin aliento. Incluso sin pulmones, sabía que algo grande estaba a punto de suceder. Y entonces él estaba allí, Jus. Su voz resonó en mi mente. Marika, mi querida hija. Sabía que era él. Y ahora lo veía. Sé por lo que has pasado, dijo con voz tranquila pero amable. Pero no tengas miedo. Tenemos algo importante que ver juntos. Jesús me extendió la mano, firme, y sentí esa atracción de nuevo. Una corriente que me guiaba. Has visto el final del camino, dijo. Su voz era tranquila, pero cargada de un peso que me hizo vibrar el alma. Ahora voy a revelar una verdad más profunda sobre este mundo. Sobre lo que nos espera. No entendí lo que quería decir, pero confié en él. La luz que nos rodeaba latía como si estuviera viva. Y supe que íbamos a un lugar más grande, un lugar que expandiría mi mente. Si sientes, aunque sea una fracción de ese amor, de esa paz ahora mismo, por favor, comparte tus sentimientos en los comentarios. Veamos a dónde nos lleva este viaje.
Jesús levantó la mano. Y de repente, el mundo se abrió ante mí. No era como mirar desde la ventana de un avión, diminuto y lejano. No, esto era diferente. Era como ver la tierra entera a través de su corazón. Inmensos campos verdes se extendían. Los océanos brillaban bajo la luz del sol. Las ciudades bullían de vida. Era magnífico, ¿sabes? Pero entonces las vi. Nubes oscuras, pesadas y densas, cubriendo todo. No eran nubes comunes. No se movían como el clima. Casi latían, absorbiendo la luz por donde pasaban. Me parecieron extrañas, como si llevaran algo pesado, algo roto. No podía apartar la mirada. Las nubes parecían crecer, extendiéndose sobre las ciudades, sobre la gente, oscureciendo los colores del mundo. Era como si estuvieran hechas de algo más que agua. Algo así como apatía, desconexión, o ya no sé, solo una sensación de frío y vacío. Sentí una opresión en el pecho, aunque no tenía cuerpo para sentirlo. ¿Qué es esto? Susurré, pensé, o lo que sea cuando eres solo un alma. Me sentía confundida, ansiosa, como si me faltara algo valioso. Jesús estaba a mi lado. Su presencia era constante, pero no respondió de inmediato. Simplemente me dejó observarlo. Me dejó sentir el peso de lo que veía. Estas nubes no solo cubrían el mundo. Venían del mundo, de nosotros. Y en el fondo, sabía que esto era solo el principio de lo que él quería que entendiera. Entonces lo oí. Voces, miles, quizá millones, todas a la vez. Pero no era como un coro ni una multitud animando un partido de fútbol. Era caótico, como una radio atrapada entre dos emisoras, emitiendo palabras estáticas apiladas una sobre otra, chocando, agudas, furiosas, amargas. Percibí fragmentos, juicios severos, chismes crueles, mentiras venenosas, acusaciones profundas. Era una tormenta de palabras que me rodeaba, oprimiéndome hasta que ya no pude respirar. Si es que aquí siquiera existe la respiración. Mi corazón, o lo que quedaba de él, se sentía pesado, como si se hundiera bajo el peso de todo el ruido. ¿Qué pasa?, pregunté con voz temblorosa. Jesús se volvió hacia mí, su mirada estaba llena de compasión, pero también de cierta tristeza. Son los ecos de palabras sin amor. Marica, dijo, su voz cortando el caos como una campana nítida. Palabras que juzgan, que destruyen, que mienten. Levantan muros invisibles entre las personas, entre ellas y yo. Lo vi entonces en destellos. La gente se gritaba en las pantallas, susurraba rumores en los rincones, escribía en los comentarios. Cada palabra alimentaba las nubes negras que había visto, haciéndolas más densas, más pesadas. Era como si el mundo se asfixiara en su propia voz. Quería taparme los oídos y detenerlo, pero no podía. Las voces no solo estaban ahí. Parecían estar dentro de mí también. Me recordaban las veces que reprendí a alguien o dejé escapar un pensamiento amargo. Jesús no apartó la mirada. Lo veía todo. Y, de alguna manera, todavía nos amaba. ¿Pero cómo podía arreglar este desastre? Quería gritar, para allá. Las voces, el odio, las mentiras, era demasiado. Sentí el dolor tras ellos, el sufrimiento que causaban, como cuchillos que cortaban los lazos que unían a la gente. Quería correr hacia cada persona, sacudirla, rogarle que me hablara con dulzura. Pero no tenía voz, ni cuerpo, ni forma de detenerlo. Simplemente estaba allí, un alma que observaba cómo el mundo se desgarraba. Mi pecho, o la parte de mí que aún lo sentía, estaba atravesado por una sensación de impotencia y desesperación. Solo podía observar cómo se desplegaba el caos. Esas nubes oscuras se espesaban con cada palabra cruel. Jesús me puso una mano en el hombro, o al menos eso fue lo que sintió.
Su toque era tranquilo, firme, como un ancla en la tormenta. Lo veo, marica, dijo en voz baja. Veo su dolor y les di la opción de cambiar. Sus palabras me conmovieron profundamente. Una opción. La gente podía elegir detenerse, hablar de amor en lugar de odio. Parecía tan simple, pero el peso de esas voces me decía que no lo era. Las palabras importan, dijo. Su voz era suave pero firme. Pueden construir o destruir. Pueden acercarme a las personas o alejarlas aún más. Lo sentí entonces. La importancia de decir la verdad, de elegir el amor, incluso cuando es difícil. Pero mientras asentía, todavía en shock, sentí que no había terminado. Aún quedaba más por ver, y estaba a punto de sacudirme aún más. Jesús señaló otro punto, y la escena cambió como un sueño en medio del sueño. Vi un río, pero no como los demás ríos de mi Texas. Este relucía con oro, plata y piedras preciosas, tan brillante que casi dolía mirarlo. El agua rugía, se precipitaba con estrépito, y la gente se zambullía, aferrándose a los tesoros. Estaban desesperados, ¿sabes?, agarrando puñados de esas cosas brillantes, metiéndolas en bolsas, bolsillos, en cualquier cosa que pudieran. Pero cuanto más se esforzaban, más se las llevaba la corriente. Sus rostros se retorcieron, presas del pánico, hambrientas, como si pensaran que esos trozos brillantes los salvarían. Pero al río no le importó. Siguió llevándoselos, dejándolos más vacíos que antes. Tenía un nudo en el estómago. O al menos la parte de mí que aún se sentía humana. Fue como ver a alguien perseguir un espejismo, pensando que era agua, solo para descubrir un desierto más profundo. ¿Qué les pasa?, pregunté con voz temblorosa. Jesús me miró, con la mirada firme pero cargada de tristeza. Así es el corazón de quienes solo buscan riquezas. Dijo, creen que los llenará, que los hará plenos, pero solo profundiza su vacío. Sus palabras me conmovieron profundamente. Pensé en la gente de mi pueblo que trabajaba horas extras por una camioneta más grande o una casa más elegante, siempre en busca de más. Yo había hecho lo mismo. Soñaba con un futuro brillante, pensando que me haría feliz. Pero al ver a esa gente ahogarse en ese río cristalino, comprendí lo inútil que podía ser esa búsqueda. Y, maldita sea, él no los juzgaba. Él permaneció allí, amándolos a pesar de su lucha, esperando que levantaran la vista y lo vieran a él en lugar de oro. Entonces el paisaje cambió de nuevo, como si alguien hubiera accionado un interruptor. Ahora estaba en una ciudad llena de vida. Los rascacielos se alzaban, las luces parpadeaban y la gente estaba por todas partes, hombro con hombro. Pero algo andaba mal. Nadie se miraba. Caminaban arrastrando los pies, cabizbajos, con la mirada fija en el suelo, como si buscaran algo perdido. Algunos aferraban sus teléfonos, navegando sin parar, otros murmuraban, con el rostro inexpresivo. Estaba lleno, ¿sabes?, como Times Square en esas películas. Pero todos parecían solos, como si fueran la única alma en el mundo. Se me encogió el corazón al verlos, tan cerca y a la vez tan lejos. Me volví hacia Jesús, perplejo. ¿Por qué son así?, pregunté. Mi voz era apenas un susurro. Su rostro se suavizó, pero su mirada tenía una carga que no pude comprender. Esta soledad, marica, dijo, proviene de olvidar que estaban destinados a conectar conmigo y entre sí a través del amor. Sus palabras calaron hondo. Pesadas y verdaderas. Recordé mi propia vida. A veces me sentía solo entre la multitud, revisando mi teléfono para evitar el silencio. Estas personas no caminaban así. Estaban a la deriva, aislados de algo más grande. Quería gritar, mira hacia arriba. No estás solo. Pero solo era un espectador, un alma que observaba un mundo que había olvidado cómo amar. Jesús estaba a mi lado, su presencia como un fuego cálido.
Y supe que él veía cada corazón en esa ciudad. Esperaba que recurrieran a él, que encontraran lo que realmente buscaban. Ver a esa gente en esa ciudad solitaria me desgarró algo. Quería correr hacia ellos, tomarles la mano, decirles que no estaban solos. Sentí una opresión en el pecho, como si cargara con su tristeza. Solo quiero ayudarlos, dije con la voz entrecortada. Jesús me miró con los ojos llenos de comprensión. Ya lo ves, Mara, dijo. La verdadera felicidad no viene de las cosas. Viene de conectar conmigo misma, con los demás, a través del amor. Sus palabras eran sencillas, pero me impactaron como un rayo. Recordé todas las veces que había perseguido cosas. Mejores notas, ropa más moderna, pensé que me haría sentir plena. Pero esto era diferente. Se trataba de pertenecer, de ser vista. Jesús estaba allí, listo para llenar ese vacío. Ojalá la gente levantara la vista. Sentí su amor envolviéndome, firme y seguro, y supe que nunca volvería a ver el mundo de la misma manera. Jesús me impulsó hacia adelante, y el mundo a nuestro alrededor se transformó en algo completamente diferente. No era el cielo con sus calles doradas y ángeles cantando. Tampoco era el infierno. Todo fuego y llamas. No era nada. Un espacio vasto y vacío donde rocas gigantes flotaban como si hubieran olvidado la gravedad. El cielo no era azul ni negro. Simplemente estaba vacío, como si alguien hubiera olvidado pintarlo. El silencio era tan denso que casi te ahogas. Pero no tenía miedo. En realidad no. Era más bien una mezcla de inquietud y curiosidad. Como entrar en una habitación, ya sabes, donde no deberías estar. Mi alma, o lo que fuera que era ahora, estaba inquieta, como si estuviera al borde de algo inmenso. Entonces lo vi. Una habitación redonda, allí, en medio de esta nada. Sin paredes, sin techo, solo un espacio que parecía existir por decisión propia. Se sentía extraño, como si este vacío no perteneciera a ese lugar. Jesús estaba a mi lado, tranquilo como siempre. Pero sentía el latido de mi corazón, o mejor dicho, el recuerdo de él. ¿Dónde estamos?, susurré, sin estar segura de emitir ningún sonido. No respondió, solo señaló la habitación con la cabeza. Y supe que tenía que mirar. Algo me esperaba allí. Algo para lo que no estaba preparado. Mi curiosidad me impulsó. Pero en el fondo, me estaba preparando. Lo que yacía en esa habitación me conmocionaría profundamente. Y allí, en el corazón mismo de esa vasta y misteriosa cámara, silenciosa, ilimitada y bañada por una luz sin fuente, lo vi. Donald Trump. Sí, ese Donald Trump. El mismo hombre que una vez dominó todas las pantallas, todos los titulares, todas las conversaciones. Pero esta versión de él era diferente a todo lo que había imaginado. Estaba sentado solo, con un traje blanco inmaculado que brillaba como nieve fresca bajo un sol abrasador. Y, sin embargo, ese traje no podía ocultar la cruda realidad. Estaba atado, con gruesas y brillantes cadenas, más parecidas a lava fría forjada en hierro que a algo terrenal. Apretadas alrededor de sus muñecas y tobillos, parecían casi ceremoniales, como reliquias de un tribunal, pero brutales en su silencio. La luz en ese lugar era extraña. No lo iluminaba. Lo revelaba. Delineaba cada arruga de su rostro, cada palabra no pronunciada que llevaba dentro. Tenía los ojos cerrados, apretados. Su expresión no era de enojo ni de tristeza. Era quieta, inquietantemente quieta, como si hubiera aceptado algo que nadie más podía ver. Tras él, imponentes relojes colgaban como ídolos antiguos. Pero estos no eran relojes comunes. Sus manos colgaban como cera derretida, curvándose de forma antinatural, contorsionándose como si el tiempo mismo estuviera sufriendo, descomponiéndose. Verlas tic-tac era desconcertante,
como ver la razón desenredarse hilo a hilo. Algo en lo más profundo de mí se rebelaba contra el espectáculo. No tenía sentido. Donald Trump aquí, en este limbo surrealista entre el tiempo y el significado. Me quedé paralizado. Mis pensamientos eran un mar de incredulidad. Nuestro camino y nuestra incomodidad. Él no habló, ni se inmutó. Su traje permaneció impecable, casi desafiante ante la siniestra extrañeza de sus cadenas. Pero estas cadenas, estas ataduras imposiblemente pesadas, no solo sujetaban su cuerpo. Parecían contener algo más grande, algo invisible, una carga, una consecuencia, una verdad. Seguí mirándolo, incapaz de apartar la mirada. El Donald Trump que siempre había conocido de lejos era impetuoso, autoritario, en constante movimiento, demasiado ruidoso para el silencio, demasiado audaz para la quietud. Y ahora aquí estaba, silencioso, inmóvil, encadenado como una reliquia de otro tiempo. Quería gritar, ¿por qué él? ¿Por qué aquí? La pregunta me roía el pecho. Toda mi vida, me había parecido imponente, intocable, controvertido, magnético. Pero esto era diferente. Era sagrado, o quizás aterrador. Por fin, recuperé la voz, aunque me temblaba. ¿Por qué? ¿Por qué está aquí?, pregunté, volviéndome lentamente hacia Jesús. Mis palabras resonaron como polvo en aquel lugar denso y silencioso. Jesús me miró con ojos llenos de eternidad. No había sorpresa en su rostro. Solo sabía que había visto ese momento antes, quizás mucho antes del amanecer de los tiempos. Marica, dijo en voz baja y ronca. No está condenado. Es una señal. Parpadeé, perplejo. Una señal. No está maldito. Jesús continuó. Es un símbolo. Un mensaje para el mundo que había dejado de escuchar. Me costó comprenderlo. ¿Un símbolo de qué? Pero Jesús continuó hablando, con tono firme, lleno de una tristeza que no era lástima. Sino para comprender que estas cadenas, dijo, señalando el metal brillante que ataba las extremidades de Trump, no son un castigo. Son el peso de sus propios ecos. Las decisiones, las palabras, la influencia que moldeó corazones, trastornó naciones, dividió familias, las cadenas, una verdad hecha visible. Todo me impactó de golpe. No se trataba de política. No se trataba de amor ni de odio. Ni siquiera era él. Era algo mucho más grande. Algo se reflejaba en cada persona que ostentaba poder. En cualquiera que pronunciara palabras que conmovieron a millones. En cualquiera que moldeara la cultura y la conciencia con la fuerza de su voluntad. Era el precio de la voz, del liderazgo, de la influencia. Su voz resuena. Jesús habló con suavidad. Todavía lo hace hoy. Y las olas tienen peso. Algunos traen esperanza, otros división, pero ninguno deja de tener consecuencias. Volví a mirar a Trump. No se había movido. Su cabeza permanecía inclinada, no por vergüenza, sino en silenciosa conciencia de las cadenas que lo ataban. Ni derrotado ni desafiante, solo consciente. De repente, lo vi no como un hombre encadenado, sino como un espejo, el reflejo de cada líder, cada persona influyente, cada persona que había marcado a una generación con sus palabras. No se trataba de castigo. Se trataba de responsabilidad. Se trataba de revelar las cicatrices invisibles que el poder deja en quien lo ejerce y en el mundo que toca. Jesús puso una mano en mi hombro, y su voz resonó como el viento en los árboles antes de una tormenta. El mundo debe entender. Dijo, el poder no es malo, pero nunca es gratis. Cada palabra que dices, sobre todo cuando el mundo te escucha, tendrá peso, ya sea para sanar o para hacer daño. Tragué saliva, con el pecho apretado. La visión ya no era solo extraña. Era sagrada.
Recordé las voces que había escuchado antes en este viaje. Voces distorsionadas por mentiras, gritos, exigencias, manipulaciones, y ahora esta escena silenciosa. Un hombre cuyo nombre había inspirado tanto devoción como furia. Inamovible bajo el peso de palabras que habían transformado naciones. Esto no es una condena. Jesús repitió, más tierno ahora. Es un llamado a la conciencia, un llamado a la responsabilidad, no solo para él, sino para todos los que hablan, que lideran, que eligen moldear el mundo en lugar de esconderse de él. Asentí lentamente, algo dentro de mí cambió. Sentía un peso en el corazón, no de miedo, sino de claridad. Este no era el clímax. Era una advertencia, un umbral, un mensaje a la humanidad. Y en el fondo sabía que algo aún mayor estaba a punto de suceder. El paisaje cambió de nuevo, y me encontré frente a un árbol inmenso. Su grueso y antiguo tronco se alzaba hacia un cielo que no podía ver con claridad. Pero él sufría. Las ramas se quebraban. Las hojas caían como si hubiera resistido una tormenta que lo había dejado inmóvil. Sentí un dolor intenso, como si viera desmoronarse algo que había sido sólido. Entonces Jesús señaló las raíces del árbol, donde brotaban pequeños brotes verdes de la tierra. De estos brotes brotaron pequeñas llamas. No de esas que lo queman todo, sino llamas ardientes y brillantes como una fogata en una noche fría. Se extendieron, no destruyendo, sino dando vida, como si sanaran la tierra misma. Mi corazón se conmovió, una mezcla de asombro y esperanza. ¿Qué es esto?, pregunté con voz casi susurrante. Jesús sonrió, sus ojos brillaban con un brillo eterno. Este es mi amor, Marica, dijo, siempre está ahí. Incluso cuando todo parece desmoronarse, sana. Renueva. Lo comprendo. El árbol era como el mundo con sus sistemas rotos, sus caminos rotos. Pero estos brotes eran nuevos comienzos, alimentados por el amor, la esperanza y la verdad. Era como si Dios me dijera, esto no ha terminado. Sigo trabajando. Sentí una calidez que me invadía, como si formara parte de algo más grande, algo irresistible. El amor de Jesús era más que un sentimiento. Era una fuerza que reconstruía lo que estaba roto. Quise llorar, pero solo pude asentir. Mi corazón vibraba de esperanza. Si crees en el poder sanador de su amor, deja un amén en los comentarios. Mantengamos la esperanza juntos. Entonces la imagen cambió y vi un camino lleno de baches, con púas que sobresalían como para hacer tropezar a la gente. Había gente caminando por él, algunos tropezando, con el rostro cansado y exhausto. ¿Y los demás? Se detuvieron, extendieron la mano y ayudaron a los que habían caído. Una mujer le dio su abrigo a un niño tembloroso. Un hombre compartió su bebida con alguien que parecía sediento. Se me encogió el corazón al observarlos, como si hubiera visto luz entre las nubes oscuras. La voz de Jesús resonó, firme y clara. Esta compasión, Marisa, es mi presencia en el mundo. Dijo que así se manifiesta mi amor. Lo sentí en lo más profundo de mi alma. Cada acto de bondad era como una chispa de su fuego, viva y real. Pero su voz se volvió profunda, casi urgente. Las mentiras se propagan. Marisa, ciegan el corazón. Endurecen el corazón. La única luz es mi verdad. Búscala en mi palabra. Lo vi entonces. Sombras arrastrándose por el camino. Mentiras susurradas que alejan a las personas de él. Era como las voces anteriores, solo que peor. Distorsionaba la realidad misma. Sentí una opresión en el pecho. Quería gritar, no escuches. Pero solo fui testigo. La advertencia de Jesús aún resonaba en mí. La verdad no son solo hechos. Es su amor, su camino.
Pensé en mi ciudad natal, en la gente que discute en línea y difunde medias verdades. Necesitamos su luz más que nunca. Si has presenciado o realizado un acto de bondad, compártelo en los comentarios. Jesús me miró con una mirada penetrante pero bondadosa, como si leyera a través de cada una de mis preguntas. Este es el momento de tomar una decisión. Marica, dijo, el mundo puede acoger este nuevo viento, mi amor, mi verdad, o desintegrarse. Sus palabras cayeron como una tormenta tejana, fuertes e innegables. Lo había visto todo. Las nubes oscuras, el pueblo solitario, el hombre encadenado, y ahora esta esperanza, esta semilla de amor, no solo yo ni una sola persona. Eran todos, especialmente aquellos con el poder de gobernar el mundo. Sus decisiones, y las nuestras, repercuten, amplifican o destruyen. Pensé en líderes, personas como aquel hombre encadenado cuyas palabras podían encenderlos o extinguirlos. Elige el amor. Jesús parecía decir, elige la verdad. Elige la compasión. Parecía sencillo, pero sabía que era difícil. Como nadar contra la corriente del antiguo río reluciente. Pero a su lado, sentí que era posible. Su amor era más fuerte que las mentiras, la codicia, la división. Quería reavivar ese amor, vivirlo, elegir de otra manera. Y mientras hablaba, sentí un cambio, como si la visión se desvaneciera. Pero algo más grande estaba por comenzar. Pensé que podría quedarme allí para siempre, envuelta en esa cálida e infinita luz con Jesús. Pero él me miró, con una sonrisa dulce, pero con una mirada seria, como la de un padre a punto de enviar a su hijo a lograr algo grande. Marisa, dijo con firmeza. Debes regresar. Tu trabajo no ha terminado. Lo viste. Lo oíste. Ahora debes compartir. Mi corazón, o lo que quedaba de él, se derrumbó. De vuelta al caos, a las dudas. El mundo que acababa de ver se desmoronaba bajo su propio peso. Pero sus palabras no eran una sugerencia. Eran un llamado. Ama a los demás, dijo, su voz como una brisa cálida. Comparte la verdad que has visto. Busca siempre mi guía. Era simple pero pesado, como si me confiara una misión que aún no comprendía del todo. Asentí, sintiendo cómo el peso se aliviaba. Había visto tanto. Las nubes oscuras, la ciudad solitaria, el hombre encadenado, los destellos de esperanza. No me pedía que lo arreglara todo, sino que llevara su amor, que fuera una luz en este caos. Su presencia me hizo creer que podía hacerlo, aunque no sabía cómo. Pero mientras hablaba, sentí un cambio, como si la luz se apagara, y supe que no estaría aquí mucho más tiempo. Quería protestar, rogar por permanecer en esa paz perfecta. Pero Jesús levantó la mano, y sentí que me invadía la calma. Una cosa más, Marisa, dijo con voz suave pero con un toque de picardía, como si supiera que necesitaba un salvavidas. El cerezo que tienes delante de tu casa. Florecerá más que nunca esta primavera. Es mi recordatorio, parpadeé. O al menos, mi alma. Un cerezo. Nuestro arbolito del jardín. Aquel a quien mi madre siempre había querido. Parecía tan común, y sin embargo, tan específico. Una señal, un punto de referencia, algo a lo que aferrarme cuando volviera al caos del mundo. Era como si dijera, estoy contigo, incluso en las pequeñas cosas. Me quedé atónita, dividida entre la admiración y una extraña punzada de decepción. Abandona este lugar. Este amor, esta claridad. Se me encogió el corazón al pensarlo. Pero sus palabras resonaron. Mi trabajo no había terminado. Ahora tenía un propósito. Una misión, compartir lo que había visto, experimentar su amor. Asentí, con una mezcla de determinación y reticencia. De acuerdo, murmuré. O un pensamiento,
O lo que sea que uno haga en un lugar como este. Su sonrisa se ensanchó, y esa paz, esa sensación especial, me envolvió como una manta. No era solo una sensación. Fue un regalo. Un trocito de él que podía llevar conmigo. Pero al sentir que empezaba a desvanecerme, supe que lo más difícil estaba por llegar. Entonces fue como caer de un sueño. Un empujón, un tirón, y de repente, dolor. Mi cuerpo dolía, pesado y real, como si volviera a estar en él. El silencio desapareció, reemplazado por el caos, el pitido de las máquinas, los gritos, el olor acre del antiséptico. Estaba de vuelta en el mundo, en una cama de hospital. Podía adivinarlo. Me dolía el pecho, me palpitaba la cabeza, pero no tenía miedo. Esa paz de Jesús permanecía como un leve zumbido en mi alma. Abrí los ojos. O tal vez ya los tenía abiertos. Y me oí hablar, con la voz ronca pero segura. He vuelto, dije. Y no eran solo palabras. Fue una promesa, una declaración. Lo había visto, sentido su amor, y ahora estaba aquí, llevando adelante su misión. El mundo parecía ruidoso, caótico. Pero ya no estaba solo. Ya no. Esos 3 primeros días después de despertar en el hospital fueron extraños, como si estuviera a caballo entre 2 mundos. Mi cuerpo estaba allí, conectado a monitores, visible desde el accidente, pero mi mente volvía una y otra vez a esa luz, a Jesús, a esas visiones. No hablé mucho. Me quedé allí tumbada, mirando al techo, pensando en todo. Las enfermeras me vigilaban constantemente, y mamá y papá se quedaron a mi lado, con el rostro desencajado por la preocupación. ¿Estás bien, Mía?, preguntaba mamá con voz temblorosa. Asentí, pero no estaba segura. El mundo parecía demasiado ruidoso, demasiado pesado, como si hubiera olvidado cómo encajar en él. Tomé una libreta de la mesita de noche y comencé a anotar lo que recordaba. Las nubes oscuras, el hombre encadenado, los destellos de esperanza. Me temblaban las manos al escribir, como si temiera que todo desapareciera si no lo anotaba. Mamá fue la primera en notar el cambio. Hay algo diferente en ti, dijo, apretándome la mano. Papá me miró con una mirada escrutadora, como si viera la paz que Jesús me había dado aún bajo mi piel. Tenían miedo, sí, pero también lo sentían. Algo había cambiado dentro de mí. Ya no era la misma Marisa. Siempre cuestionándome, siempre necesitando pruebas. Había visto algo más grande, y me quemaba por dentro, esperando a salir. No sabía por dónde empezar. No podía contenerlo más. Una semana después de salir del hospital, senté a mis padres a la mesa de la cocina. Tenía las palmas sudorosas y el corazón latía con fuerza como si estuviera a punto de dar una presentación. Vi a Jesús. Solté, estoy muerta. Y lo vi. Y él me mostró cosas. Se lo conté todo. El río dorado, la ciudad solitaria, el hombre encadenado, el árbol con los brotes llameantes. Esperaba que se rieran o pensaran que estaba loca, pero no lo hicieron. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas. Y papá se inclinó hacia adelante, pendiente de cada palabra. ¿Hablas en serio? ¿Verdad?, dijo en voz baja. Estaban desconcertados. Quizás un poco asustados, pero lo vieron en mis ojos. Algo cierto, real. Mamá me abrazó tan fuerte que me costó respirar. Dios te salvó por algo. Mía, susurró. Luego se lo conté a Sara y a algunos amigos del colegio. Esperaba que me miraran con los ojos desorbitados, ¿sabes? Al fin y al cabo, yo era la escéptica. Pero Sara me miró con la boca abierta. Marica, eres diferente. Dijo, pareces radiante, o algo así. Algunos amigos me preguntaron, curiosos, inclinándose hacia mí como si también quisieran creerlo.
Un chico, Jaque, incluso dijo, ¡qué locura! ¿Qué más te enseñó? Supe entonces que no dudaban de mí. Anhelaban algo más grande. Fue entonces cuando lo comprendí. Esta no era solo mi historia. Tenía que compartirla para inspirar a otros. ¿Pero cómo iba a lograrlo? Empecé con algo pequeño. Sabes, las palabras de Jesús, amor, verdad, compasión, resonaban sin cesar en mi cabeza. Así que intenté vivirlas plenamente. Le sonreí al niño que siempre se sentaba solo en la cafetería. Le pregunté cómo estaba. Ayudé a mamá con las tareas sin que me lo pidiera, solo para ver cómo se le iluminaba la cara. Incluso dejé de molestar a mi hermanito cuando me sacaba de quicio. No era mucho, pero me sentía bien, como si llevara consigo lo que él me había dado y lo transmitiera. Un pequeño gesto a la vez. Cada vez que elegía la bondad, era como plantar uno de esos retoños que había visto en mi visión. No estaba arreglando el mundo, pero estaba empezando algo. Y cuanto más lo hacía, más lo sentía a mi lado, guiándome. Pero había una pieza del rompecabezas que no podía quitarme de encima, ese hombre encadenado. ¿Qué representaba para mí? Para todos nosotros. Esa imagen de Donald Trump encadenado. Me atormentó. Sinceramente, no como una película de terror. Sino de una manera más profunda y abrumadora. No podía sacármelo de la cabeza. Era tan vívido, tan simbólico, que me preguntaba constantemente, ¿por qué él? ¿Por qué este momento? Al principio, pensé que se refería a un juicio, a algún tipo de castigo. Pero Jesús lo dejó claro. No se trataba de culpa ni de condena. Me dijo que Trump era un símbolo, no un villano ni un salvador. Un símbolo de lo que sucede cuando la influencia se vuelve una carga. Estas cadenas no fueron forjadas por manos malvadas. Fueron el fruto de cada decisión, cada discurso, cada consecuencia que afectó a millones de personas. Entonces comprendí que el poder no es solo una corona. Es una carga. No se trataba solo de él. Se trataba de todos nosotros. Todos los que ejercemos influencia sobre otros, líderes, padres, maestros, incluso jóvenes con muchos seguidores en redes sociales. La influencia puede construir o destruir, elevar o destruir. Y en ese momento, comencé a ver el liderazgo de otra manera. Ya no son personajes distantes e inaccesibles con traje en la pantalla, sino seres humanos reales y frágiles que intentan gobernar un barco en medio de la tormenta. Algunos van a la deriva, otros se estrellan, y otros intentan encontrar el norte verdadero. Y me pregunté, ¿qué influencia estoy dejando atrás? Incluso las pequeñas decisiones importan. Los pequeños gestos tienen repercusiones. Jesús me mostró que nadie es demasiado pequeño para tener un impacto, ni demasiado grande para eludir la responsabilidad. Y detrás de Trump, esos relojes derritiéndose. Nunca los olvidaré. Era como ver el paso del tiempo, como arena en un vaso, resonando con un mensaje claro del cielo. El tiempo es corto. Elige con sabiduría. Aunque todavía es posible, pensaba que la fe y la lógica eran enemigas. En mi vida anterior, leía los relatos bíblicos como si fueran acertijos, buscando contradicciones, intentando desacreditar milagros como si estuviera en un drama judicial. Me enorgullecía de mi escepticismo, pensando que me hacía más inteligente y segura de mí misma. Pero entonces vi a Jesús. Lo sentí. Su presencia, su amor, su verdad tan innegable que no necesitaba explicación. Y de repente, mis preguntas dejaron de ser amenazas. Eran invitaciones. La fe no anulaba la razón. La complementaba. No era un salto ciego a la imaginación. Era un paso hacia la realidad, la que mi alma siempre supo que existía. Dejé de recitar oraciones solo para hacer sonreír a mi madre en la cena. Empecé a rezar, no con palabras eruditas,
sino con lo más profundo de mí misma, en mi habitación, con los ojos cerrados, susurrando en el silencio, y ese silencio empezó a responder, no con truenos ni visiones esta vez, sino con paz, una presencia apacible, la sensación de que alguien santo escuchaba y permanecía. Fue entonces cuando supe que no estaba sola. Incluso cuando la duda se apoderó de mí. Ya no me paralizaba, porque ya no perseguía hechos como en un juicio. Buscaba la verdad y la encontraba en presencia de quien se presentaba como el camino, la verdad y la vida. Después de tantas batallas, mi corazón y mi mente finalmente encontraron paz. Ya no era solo el joven tejano escéptico. Era un buscador que había encontrado la respuesta. No un qué, sino un quién. Y no pude guardármelo para mí. Algo dentro de mí cambió. No era solo mi historia. Era un mensaje. Algo que Dios quería que otros escucharan. Empecé a hablar, primero en voz baja en la iglesia, luego más abiertamente en la escuela y finalmente en línea. Les conté sobre la visión, las cadenas, los relojes, las semillas de una nueva vida. Hablé del amor. Amor verdadero. El que da Jesús. Sin edulcoraciones, sin edulcoraciones. El que se sacrifica. El que dice la verdad incluso cuando duele. Y sucedió algo increíble. La gente me escuchó, no por ser elocuente o famosa, sino porque se morían de esperanza. Y Dios me lo ofreció a través de mi voz apacible y delicada. No pretendía ser predicadora ni profeta. Era solo una joven de Texas que había conocido a Jesús y no podía callar. Sentí algo moviéndose en el aire, como si estuviéramos al borde de algo inmenso. Y no conozco el panorama completo, pero sí sé esto, soy solo una voz, un corazón, una ola. Pero si Él puede usarme, puede usar a cualquiera. Y quizás ese sea el punto. Mi viaje a este universo sobrenatural, donde el velo entre el cielo y la tierra parecía tan delgado que me transformó de maneras que aún intento expresar. Encontrarme cara a cara con Jesús, estar ante Él mientras las visiones se desplegaban como tormentas y un amanecer. Las nubes negras y agitadas. El hombre encadenado implorando liberación. Y entonces, de las cenizas, esos pequeños y frágiles brotes de esperanza dejaron una huella imborrable en mi alma. Una vez fui una joven tejana, escéptica hasta la médula, siempre en busca de pruebas, de algo que pudiera ver, medir, explicar, de fe. Sentí que estaba jugando a las adivinanzas. Pero allí, en ese lugar más allá de lo visible, Jesús no solo me encontró. Me conocía. Conocía mis miedos, mis dudas, mi incesante necesidad de respuestas. Y, aún así, me amaba. Su presencia no estaba acompañada de presión. Estaba llena de paz. Su amor no era ruidoso. Era constante, inquebrantable, como una llama silenciosa que nacía en lo profundo de mi pecho y se expandía hasta que me sentí reconfortado por dentro. Perdonado, comprendido, plenamente percibido, pero no rechazado. Creía que había una guerra entre mi corazón y mi cabeza. Como si tuviera que elegir entre creer en Dios o confiar en la ciencia. Como si uno siempre anulara al otro. Pero ahora, conozco la verdad. Dios creó ambas. Creó mi mente y mi alma. Me preparó para la maravilla, para las preguntas y para la fe. Su verdad no sofoca la razón. La complementa. Y en esa verdad, he encontrado un propósito. Una razón para seguir adelante, una razón para hablar, para compartir, para tener esperanza. Y esa paz que me dio no se ha desvanecido a mi regreso. Siempre está ahí, silencioso, como un ritmo constante dentro de mí, guiando cada paso. Incluso cuando tropiezo, si lo oyes y sientes que pendes de un hilo, ya sea por la fe que persigues o simplemente por la fuerza para superar un día más, debes saber una cosa, no estás loco. No te han olvidado. No estás solo. Jesús te ve. No la versión pulida. El verdadero tú.
El que tenía miedo. El que se pregunta si algo de esto importa. Él ve esa versión de ti. Y se queda. Te escucha. Te ama a pesar de cada pregunta sin respuesta, de cada lágrima que ocultas al mundo. Incluso cuando sientes que tus oraciones se desmoronan, te lo prometo, Él está ahí, en el silencio, sosteniéndote. Yo también he estado ahí. Me senté en la oscuridad, entrecerrando los ojos buscando la luz, pensando que nunca encontraría la salida. Pero Él vino no porque lo mereciera, no porque ya lo hubiera tenido todo bajo control, sino porque así es Él. Aparece en el caos, en la duda, en el silencio. Y aparecerá para ti también. No con condena, sino con los brazos abiertos. Mi historia es solo una pequeña voz en un mundo ruidoso. Un susurro, quizás. Pero si te conmovió, aunque sea un poquito, si algo en ti te hizo reflexionar, conmovió tu alma, te hizo preguntarte si, quizás, Jesús realmente es quien dice ser, entonces doy gracias a Dios. Espero que te haya traído paz, te haya suscitado una pregunta o te haya dado una razón para profundizar un poco más en el hecho de que la fe puede no ser un salto a ciegas, sino una invitación a confiar en alguien que ya te respalda. Imagíname ahora, sonriendo entre lágrimas, bajo este cerezo. Jesús me mostró en su visión que aquel que prometió siempre florecería. Incluso en la época más oscura, este árbol es más que belleza. Nos recuerda que Él siempre está con nosotros. Y si esta historia, las visiones, las advertencias, el amor que no merecía, te conmovieron, quédate con nosotros. Haz clic en suscribirse. No porque busque suscriptores, sino porque quiero que escuchen lo que el cielo les dice. Compartimos mensajes importantes. Algunos hermosos, otros impactantes, pero todos auténticos. Mensajes que no solo provienen de mi experiencia, sino de algo más grande, de alguien santo. Gracias por estar aquí, por escuchar, por abrir su corazón, aunque sea un poquito. Hay mucho más por venir. Historias que podrían cambiar algo en ti, tal vez incluso cambiarlo todo. Que Dios te bendiga, amigo mío. De verdad, Padre Celestial, vengo ante ti con un corazón lleno de gratitud y asombro. Gracias por tu infinito amor, por cómo nos sostienes, incluso cuando estamos perdidos en la duda o ahogados en el ruido de este mundo. Señor, ves cada lucha, cada pregunta, cada momento de silencio cuando nos sentimos solos. Te pido que nos envuelvas en tu paz, en esa calma cálida e inquebrantable que solo viene de ti. Que se instale en lo profundo de nuestras almas, ahuyentando el miedo y la confusión. Jesús, me has mostrado un mundo agobiado por nubes oscuras, mentiras y desconexión. Apoyo a todos los que escuchan, a todos los que llevan cargas que no pueden identificar. Guíalos hacia tu verdad, la que atraviesa el caos como una luz brillante. Ayúdanos a elegir palabras que sanen, no que hieran, palabras que construyan puentes en lugar de muros. Enséñanos a amar como tú, con una compasión que ve el corazón de cada desconocido, de cada vecino, de cada alma. Espíritu Santo, despierta en nosotros la sed de verdad. Olvídate de buscar cosas efímeras. Dinero, estatus, esas cosas que nos dejan vacíos. En cambio, llénanos de tu presencia, con la valentía de tomar decisiones que irradien bondad. A quienes ostentan el poder, Señor, concédeles la sabiduría para liderar con humildad, sabiendo que sus palabras y acciones moldean el mundo. Y para todos nosotros, siembra semillas de esperanza como estos brotes que he visto crecer en tu amor. Padre, gracias por nunca abandonarnos, por llamarnos por nuestro nombre, por darnos un propósito. Si alguien duda, que te guíe. Que sienta tu abrazo. Que caminemos en tu verdad. Ama intensamente y haz brillar tu luz en el nombre de Jesús.